This vote to ban dog breeding and slaughtering for human consumption has support from all sides of the political spectrum in an often divided South Korea. South Korea's First Lady pushed for this. A known lover of animals, she recently visited an animal shelter in Amsterdam during a state visit to the Netherlands. It's also happening at a time when 1 in 4 people here own pets as companions. Consumption of dog meat dates back centuries at a time when food was scarce and people needed a source of protein. But as time moved forward, dog consumption has lost favor. This move by lawmakers is also getting the support of animal rights activists. Consumers would not be punished, but dog farmers and sellers could face fines and prison time. This legislation also helps breeders make a transition into other businesses, and there's a grace period. We talked to one restaurant here in Seoul that serves dog meat. We're told they're transitioning away from it and may go out of business altogether. Se cumple un mes más de esta guerra cuando existe el riesgo de que el conflicto se extienda en toda la región. Un dron israelí ha matado a Wissam al-Tawil, un comandante de las Fuerzas Especiales de Hezbollah. Ahora se espera que la milicia libanesa pueda responder a esta operación de Israel. El primer ministro hebreo Benjamin Netanyahu ha dicho que ellos prefieren no lanzar una campaña en su frontera norte, pero que a pesar de todo han advertido que están preparados para ello. Le dimos a Hezbollah un ejemplo de lo que les está pasando a sus amigos en el sur. Esto es lo que pasará aquí en el norte. Haremos todo lo posible para restablecer la seguridad. Según el ministro de Defensa israelí, la batalla no es solo contra un enemigo, sino contra un eje en el que Israel incluye a Hamas y la Yihad Islámica desde Gaza y Cisjordania, Hezbollah desde el Líbano, además de organizaciones que operan un poco más lejos en el mapa, como los hutíes, con ataques en el Mar Rojo, entorno en el que se da la participación de Yemen, Irak, Irán e incluso Siria, país desde el que se lanzaron semanas atrás cohetes hasta hoy coordinados por Hassan al-Qasha, otro líder de Hamas que Israel confirmó haber dado de baja en las últimas horas. Puede que no sea el final, pero podría ser el principio del fin, porque estamos viendo la destrucción de la maquinaria militar de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. Estamos viendo su incapacidad ahora para trabajar en una formación de combate organizada. El riesgo de expansión sigue latente, con varios frentes activos. Es imperativo evitar una escalada regional en Medio Oriente. Hasta ahora, más de 70.000 civiles han sido desplazados en el Líbano, 2.000 en el norte de Israel. En la frontera se han quemado casi 50.000 olivos. La Organización Mundial de la Salud, que ha tenido que suspender el envío de provisiones médicas al norte de la Franja de Gaza por no obtener garantías de seguridad para sus trabajadores. Es la cuarta vez que la OMS suspende misiones tanto en el norte como en el centro del enclave. Una serie de ataques violentos no atribuidos por ahora a ninguna organización criminal generan horas de pánico entre los ecuatorianos desde la noche de este lunes. Los ataques incluyeron la detonación de artefactos explosivos y secuestros de miembros de la Policía Nacional y se produjeron horas después de que el presidente Daniel Noboa anunciara la vigencia de un estado de excepción a escala nacional durante 60 días. La medida incluye el toque de queda entre las 23 horas locales y las 5 horas en este país. Uno de los blancos del crimen organizado fue la ciudad de Quito, donde la policía confirmó el secuestro de al menos un servidor de la institución, que se suma a otros 6 en las provincias de El Oro y Los Ríos. En redes sociales circularon por segundo día consecutivo videos en los que se aprecia a agentes penitenciarios y a policías sometidos por delincuentes solicitando al primer mandatario la derogatoria del estado de excepción. El gobierno de Daniel Noboa ha optado por mantener un silencio casi absoluto frente a esta, su primera crisis de proporciones en apenas 45 días de gestión. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América para Telearuba.